lograr un transporte rápido y mucho más barato para poder llevar combustible hacia Paysandú. Sí, ya había experiencia acá en Uruguay en la construcción de barcazas, recordemos las de UPM, por ejemplo, pero estas tenían una complicación mayor. El mayor desafío se presentaba en la construcción de un remolcador, que ya es un barco, y era la primera vez que se hacía acá en Uruguay. Esto también era porque se quería generar, o el primer escalón, para dar el puntapié inicial para reactivar la industria naval uruguaya. De lo que tanto se hablaba, ¿no? La industria naval uruguaya. Pues bien, en mayo del año 2013 se realizó la botadura del remolcador, bautizado con el nombre Quillororó. Las barcazas ya estaban prontas desde el año 2011. El nombre Quillororó porque era en homenaje a Aníbal Zampayo. Bueno, se hizo todo la puesta en escena, pero el remolcador no pudo comenzar a operar. No pudo comenzar. Es como ir, Aldo, a un hospital, se inaugura el hospital y no hay camas. Bueno, vamos a la primera parte del informe, aquí lo tienen. El 10 de mayo de 2013 no iba a ser un día más. Estaba marcado para que quedara fijado como el día en que Uruguay reactivaba la industria naval. Ese día, en presencia del entonces presidente de la República, José Mujica, y otras autoridades, se bautizó al buque empujador Quillororó. La fiesta fue completa. Había rostros sonrientes y hasta el propio presidente se prestó para bromear con los trabajadores que construyeron el buque. Vamos a ver si hacemos un chinchorro. La ceremonia de bautismo consiste en estrellar una botella contra el barco. Así fue votado y bautizado el remolcador Quillororó, encargado por ANCAP al servicio de construcciones, reparaciones y armamentos de la Armada. Lo hicimos sobre la base de que podía ser una pequeña semilla que abonara la industria y la construcción naval en nuestro país. Pero el valor más importante que aportó esto es lo que quedó en el conocimiento, en la experiencia, en la cabeza, en las manos de quienes trabajaron acá, en quienes aprendieron e hicieron esta experiencia para dar este empuje que necesita la industria y la construcción naval en nuestro país. Cada vez que se construye algo, estamos marcando un hito, estamos dando un paso ascendente más y de alguna manera hemos desinstalado la idea de que en el Uruguay no se puede construir buques. La mesa estaba servida. Finalmente, todo hacía creer que Uruguay lograba entrar en el mundo de la industria y la construcción naval. Pero algo falló. El Quillororó no pudo comenzar a operar y estuvo varado por más de 2 años mientras se le realizaban ajustes técnicos. Y los festejos quedaron en eso, en festejos. Bueno, y esto es así, la historia de este remolcador no está exenta de polémicas que involucran a la Armada, al Poder Ejecutivo y también a ANCAP. Y hoy forma parte de la discusión en el Parlamento y está en la investigadora de ANCAP. Sí, porque justamente uno de los ítems de los cuales se denunció y por lo cual se abrió la investigadora en ANCAP es qué fue lo que pasó con este remolcador, con el Quillororó. Varios gerentes de ANCAP e incluso el actual comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, que estuvo el martes, concurrieron a la comisión para explicar las razones por las cuales se hizo este barco, este remolcador o empujador, porque las dos cosas, y por qué está varado todavía, porque está varado y ANCAP le sigue pagando o le paga a una empresa particular mucho más, ya ha pagado mucho más o casi tanto como salió el remolcador. Vamos a ver la segunda parte del informe que se refiere a estos puntos a los que Antonio hacía referencia. Con el objetivo de reactivar la industria naval, en febrero de 2009 se firmó un contrato de arrendamiento entre ANCAP y el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada para la construcción de 2 barcazas de combustible y un remolcador, lo que se conoció como el Proyecto ANCAP. Básicamente, esto para la Armada lo que generó es capacitación, ¿sí? Y podríamos hablar, para hablarlo en términos de computadoras, fue un upgrade, ¿sí? La Armada había construido, de alguna manera subió un escalón más en el tema de la construcción y sobre todo se compró equipamiento y se hizo infraestructura. Para ANCAP, el objetivo era lograr un transporte de combustible rápido y mucho más barato. El ahorro que podemos tener hoy por hoy utilizando remolcadores
en vez de hacer el transporte vía camiones, es de alrededor de entre 1.500.000 y 2 millones de dólares. Y ese ahorro se va a ver incrementado un poco más cuando tengamos el remolcador propio y tengamos que dejar de pagar el alquiler por el que estamos utilizando. El trabajo que realizó la Armada fue compartido con la empresa privada Nitromar Sociedad Anónima, la que fue contratada sin haber realizado un llamado a licitación, pese a que así lo establece la ley. Lo mismo ocurrió con la empresa argentina RN Consultores, que fue contratada directamente para realizar el diseño del proyecto. El contrato en su totalidad fue cuestionado por la Auditoría Interna de la Nación en su informe del año 2010 y reiterado en el del año 2011 por falta de transparencia e irregularidades varias, entre otras, el uso de personal sin registro en el BPS. A pesar de estas observaciones y una citación parlamentaria, en enero de 2014, al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, el proyecto siguió adelante. Las barcazas tanque Garzas Viajeras y Río de los Pájaros, construidas por la Armada, transportan hoy combustible por el río Uruguay. Sin embargo, el remolcador Quillororó no está aún operativo. ¿Qué fue lo que pasó en estos años, desde la botadura del Quillororó en mayo de 2013? ¿Estaba en condiciones de navegar? ¿Desde cuándo? Sí, a ver, sí, totalmente. Pero no solamente eso, a un estándar muy superior de lo normal acá en el país, porque la gran mayoría de los barcos no están certificados por ninguna clase acá en Uruguay. ¿Y por qué ANCAP no lo está utilizando? Te puedo hablar técnicamente todo lo que tú me pidas del Quillororó, porque es lo que entiendo y lo que tengo incumbencia para comentártelo y para certificarte de que está en total condiciones de operar y de navegar. Ya en enero de 2014, el capitán de navío Gonzalo Leoni, a solicitud del ministro de Defensa, Fernández Huidobro, explicó en el Parlamento que para la Armada Nacional y la Autoridad Marítima, el empujador Quillororó está en condiciones de navegar desde el mes de junio del año 2013. Y agregó que las normas internacionales, las de la Organización Marítima Internacional, que son las que rigen en el Uruguay, establecen que ese empujador puede estar navegando y empujando esa barcaza desde junio de 2013. Sin embargo, para ANCAP, el Quillororó no estaba en condiciones de entrar en servicio porque los niveles de ruido del buque no eran aceptables. Las condiciones de seguridad están dadas, ¿verdad? Salvo un aspecto que tiene que ver, que además hay que tener mucho cuidado también, que es el tema de la insonorización. La legislación nacional establece que en los lugares de trabajo los niveles de ruido no pueden superar los 80 decibeles. Más allá de esa cifra, se debería usar protección auditiva. La Fuerza del Mar atendió esos reclamos y realizó varios ajustes en la acústica del remolcador. Los resultados fueron evaluados por una empresa privada y aparecen en un informe de septiembre de 2014. Si uno mira las mediciones que dan hoy por hoy los distintos locales del Quillororó, uno va a ver de que en este momento creo que la sala de máquinas tiene algo así como 100 decibeles, pero para la sala de máquinas está previsto de que hasta 105 decibeles es apto utilizando las orejeras, por supuesto que eso es lo que corresponde. Y después el otro lugar que tiene, el único lugar que quedó con 85 decibeles, ¿sí?, es la popa del barco. Todo lo demás está por debajo de los 85 decibeles. ¿Sí? Incluso los lugares de descanso están en el orden de los 60, 62 decibeles. Para la Armada, además, el nivel de aislación de sonido del Quillororó supera al de los remolcadores de la región y cumple con las normas de la Compañía Clasificadora de Navegabilidad de los Buques, la RINA, y con las de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Sin embargo, ANCAP no quedó conforme con los resultados obtenidos por la Armada y resolvió en septiembre del 2014 hacerse cargo directamente del problema. Mientras tanto, los meses pasaban y el remolcador seguía esperando para comenzar a operar. De mayo del 2013 a septiembre del 2014, la Armada siguió trabajando con el buque en otro lugar. De septiembre del 2014 hasta ahora, lo que se hicieron fueron esas reparaciones que a nosotros nos permiten decir que está óptimo para navegar el buque. Las modificaciones realizadas por una empresa privada especializada en temas acústicos, contratada por ANCAP, permitieron bajar los niveles de ruido para que el barco estuviera apto para trabajar. Sin embargo,
Desde la Armada se insiste en que no era necesario realizar esos trabajos para que el remolcador comenzara a operar. El Quichororó tiene matrícula provisoria desde el año 2013. La matrícula provisoria es el documento que establece de que ese barco está registrado en Uruguay, que pertenece, digamos, es un barco bandera nacional, y tiene certificado de navegabilidad, ¿sí?, desde fines de 2013. O sea, hay inspecciones hechas, ¿sí?, en diciembre de 2013, donde se le otorgó el certificado de navegabilidad. Para ANCAP, no obstante, eso no fue así. Lo que yo digo lo confirman los certificados que tenemos desde ahora, de septiembre del 2015, que permiten justamente dar todas las garantías para que el barco, el remolcador, pueda navegar en las mejores condiciones. Yo digo lo que dicen los papeles que nosotros tenemos y que nos están habilitando hoy día a poder sacar ese remolcador para empezar a trabajar. Bien, amigas y amigos, y lo dicho por el jefe del dique de la Armada, Alejandro Leopold, en el informe era que está operativo el Quillororo. Pues bien, el comandante en jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso, ayer en la investigadora ANCAP reafirmó estos conceptos, y aquí está la versión taquigráfica del día martes, donde dice Alonso: por consiguiente, desde nuestro punto de vista, el remolcador está operativo y con certificado de navegabilidad, ¿no? Ahora bien... Desde septiembre del 2014. Sí, señor. Eso fue ante una pregunta del senador Mieres. Pablo Mieres, sí, en efecto. Ahora bien, está actualmente en el puerto de Nueva Palmira realizando pruebas de mar, pero aún hoy, ya en estas fechas, 9 de diciembre, 10 de diciembre, no ha comenzado a trabajar porque ahora se detectó, Antonio, otro problema más. Sí, otro problema. Nosotros vimos ahí, al finalizar esta parte del informe, vimos unas imágenes donde se veía justamente una de esas pruebas de mar, unas imágenes que conseguimos, que nos enviaron de ANCAP, justamente cuando estaban empujando las barcazas. ¿Cuál fue el problema que le encontraron ahora? El problema es un problema de diseño, obviamente, que es el problema en el enganche con las barcazas. Cuando esas están llenas de combustible, baja el nivel de las barcazas y el remolcador, el barco, queda en mayor altura. Entonces tienen que ponerle peso arriba para ponerlo a la misma altura para poder engancharlo, equilibrar, nivelarlo con las barcazas. O sea, que están viendo cómo hacer esto, de qué manera, para no afectar la navegabilidad del buque ni todas las tareas que tienen que hacer. Una vez que se solucione esto, desde ANCAP nos dicen que va a comenzar a operar finalmente el remolcador. La administración ya firmó un convenio laboral con el sindicato para tener una tripulación. Es un convenio a prueba, porque fíjense, luego de todo esto no saben si efectivamente es económico, si es rentable o no tener las barcazas y este remolcador. O sea, van a tener que hacer otra prueba esta vuelta, si el dinero alcanza o no, si sirve o no sirve. Claro, bueno, en el próximo informe vamos a hablar de costos, precisamente, y del proyecto anunciado durante el gobierno del presidente José Mujica para impulsar la industria naval uruguaya. ANCAP estima que las dos barcazas costaron alrededor de $6,5 millones y el remolcador unos $6 millones más. ¿Cuánto fue el costo final del proyecto ANCAP? Esta pregunta, que a priori debería ser de fácil respuesta, no lo es. Según ANCAP, el valor final fue de $12,360,000 en efectivo, más $120,000 en Portland y $30,000 en asfalto. El costo total del proyecto es el mismo que yo comenté hace un ratito, son los $12,5 millones, de los cuales hay una parte que todavía no hemos terminado de pagar, algo así como $760,000. Ese es el costo total de lo que hay que abonarle a la Armada. Pero de acuerdo a la Armada, como fueron necesarias realizar algunas modificaciones y con los vaivenes del dólar, el costo final del proyecto ANCAP se incrementó. Al final el proyecto pasó los $13 millones, ¿sí? Probablemente haya andado en el entorno de los $14 millones, no te puedo decir exactamente, sé que más de eso no pasó, ¿sí? Pero inicialmente el proyecto era un proyecto de $12,5 millones, ¿sí? Ahí hay que entender una cosa que es bien clara, ¿sí? Ves los vaivenes del país entre que se firmó el contrato
y que se operó verdaderamente la construcción, y particularmente ahí tuvimos unas variaciones muy importantes del dólar. Es más, el dólar llegó a estar muy bajo en determinados momentos, ¿no? Llegué a cambiar el dólar en algún momento para pagar sueldos a 18, recuerdo. Y bueno, eso también encareció un poco el producto en dólares, ¿no? Más allá del costo del proyecto total, ANCAP tuvo que realizar un nuevo gasto debido a que el Quillororó no pudo comenzar a operar aún después de su botadura. Por esta razón, llamó a licitación para alquilar un remolcador que terminó siendo de la compañía Nautimil, de capitales argentino-uruguayos. ¿Cuánto fue el costo que tuvo eso? Y alrededor de 5 millones de dólares es la cifra que yo estimo. ¿Y qué se sabe sobre los remolcadores que rentó ANCAP? Por lo pronto tienen menor potencia y menos capacidad de desplazamiento que el Quillororó. Y además, cumplen con las exigencias acústicas que se le exigieron al empujador construido por la Armada. No hemos tenido ninguna denuncia en ese sentido, sino rápidamente hubiéramos investigado cómo apreciamos la situación del Quillororó, que sí tenía los ruidos y que se buscaron todos los mecanismos para quitarle eso. No tenemos a nosotros no nos llegó ninguna denuncia relacionada con ruidos de esos remolcadores. Y a todo esto, ¿en qué quedó el ambicioso proyecto de reactivar la industria naval? Con la construcción del remolcador, la Armada puso en funcionamiento el astillero en el Cerro, mejoró su infraestructura y capacitó y especializó a un alto número de personas para ese trabajo. El astillero llegó a emplear a unas 150 personas. Hoy está parado y mucha de la gente que recibió esa formación técnica está trabajando en otros lugares. Bueno, muy bien. Y este tema sigue, Antonio. La investigadora sigue adelante. Está previsto que en los próximos días esté por allí Raúl Sendic, expresidente de ANCAP. El 18 es la fecha tope. Pero a propósito de esta embarcación. No, sobre este tema, para que quede absolutamente claro, fue votado en el año 2013. En septiembre, o sea, que estaba apto para navegar. En septiembre de 2014... La Armada lo entrega, luego de las observaciones que hizo ANCAP, la Armada lo entrega, las observaciones sobre el ruido que tenía el barco. O sea, podía navegar, pero no se podía trabajar con él. ANCAP decía que no se podía trabajar con él. En septiembre de 2014, la Armada entrega el buque diciendo, bueno, ya están solucionados los temas de ruido. ANCAP lo recibe, pero como vimos en los informes anteriores, dice, no, todavía sigue con ruido, por lo tanto tenemos que hacer algunas tareas y trabajar. Por lo tanto, navegable el barco estaba desde que se entregó. El tema es que operable desde el punto de vista para poder trabajar en él, claro. La Armada dice desde septiembre de 2014 y ANCAP dice que no es cierto. Y ahí está la controversia. En efecto. Además de otras controversias que hay sobre el precio, por ejemplo, ¿no? Como lo vimos recién. Muy bien. Vamos a una pausa, amigas y amigos, porque el tema sigue. Ya lo dijimos, ya lo hemos reiterado. En instantes